buenas noches, bienvenidos a su encuentro económico con Julio Villagrán. Lo prometido es deuda. Les prometí que íbamos a hacer una segunda parte con nuestro invitado, el doctor Héctor Dadairez, y hoy es el día. Vamos a continuar hablando con el doctor. Se nos quedó toda la parte económica y sin duda ustedes en casa y el país siempre espera una palabra, esa palabra económica, esa palabra que orienta, esa palabra que nos aclara el tema económico nacional. Hoy la tendremos de parte del doctor Héctor Dadairez, que es nuestro invitado en esta segunda parte. Doctor, buenas noches, gracias por aceptar esta segunda invitación. Buenas noches, Julio, y buenas noches a la audiencia. Y no es fácil aclarar el panorama económico del país. O sea que es un gran compromiso en el que usted me ha metido. Bueno, vamos a tener un acercamiento entonces a lo que el país está viviendo en materia económica. Recuerde, transmitiendo en directo también 92.1 La Clave Radio. Está con nosotros también transmitiendo hasta sus hogares. Síganos en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e y en nuestro canal de YouTube puede encontrar todas las entrevistas que aquí hemos realizado en Encuentro Económico. ¿Cuántas cosas de qué hablar con el doctor Héctor Dadairez sobre la situación económica del país? Algunos son fatalistas y dicen que esto no tiene arreglo. Algunos políticos dicen que este es un desastre que se está viviendo económicamente. Algunos economistas que han pasado por Encuentro Económico nos han dicho hay esperanza, se puede hacer mucho más como salvadoreños para sacar adelante nuestro país. De eso vamos a platicar con el doctor Héctor Dada esta noche en Encuentro Económico. Bueno, ya estamos en su Encuentro Económico con Julio Villagrán, platicando con el doctor Héctor Dadairez. Hoy hablaremos de la parte económica, de la parte que ustedes querían oír en casa, con el doctor Dadairez, exministro de Economía. Hicimos un recuento el programa anterior de todo el currículum del doctor y realmente todo cae por su peso. Y el doctor siempre tiene, como he dicho al principio, una palabra importante en materia económica para el país. Doctor, estábamos hablando en el programa que hicimos, el primer programa que hicimos, y hablábamos sobre cuando el FMLN llega al gobierno, crea muchas expectativas. Algunos dijeron se va a implementar un modelo socialista en el país. La derecha dijo este va a ser un gobierno comunista. Prepárense que aquí se les van a quitar los bienes a los salvadoreños. Se dijeron tantas cosas del lado de la oposición, pero el país tenía el aliento y la esperanza de que el gobierno tomara un rumbo en materia económica también, un rumbo diferente a a la situación que había estado viviendo durante los gobiernos de Arena y no digamos en los gobiernos anteriores que eran gobiernos militares. Cuando usted nos contaba que sí se sientan y comienzan a platicar sobre el tipo de economía que ustedes pretenden llevar a cabo en su gobierno, en el primer gobierno de Mauricio Funes, que ya era un gobierno del FMLN, y usted nos comentaba precisamente en esa parte que no era un cambio sustancial o radical del modelo económico que se había estado viviendo. Mire, en primer lugar hay que decir, en ningún momento se intentó crear un sistema socialista. Sí, hacerle variaciones al modelo existente por la convicción de que ese modelo había fracasado. O sea, Arena impuso un modelo conceptualmente neoliberal, aunque en la práctica con el componente patrimonialista con que se usó el modelo neoliberal, no es ortodoxamente neoliberal, pero sí consistió en prácticamente quitar algunos impuestos. El objetivo era no tener más impuestos que el IVA. Ese era el objetivo final de la política fiscal de los gobiernos de Arena. Quitaron el impuesto a la propiedad, quitaron el impuesto a la herencia, redujeron el impuesto sobre la renta para las grandes rentas y comenzaron a imponer el IVA, que fue creciendo. Es más, hace poco leía yo a un connotado
empresario en un artículo que decía que el IVA es un impuesto neutro y el IVA es un impuesto absolutamente regresivo, porque la regresividad o no regresividad depende de la proporción de impuestos que se paga con respecto al ingreso. Entonces es cierto que todos los que compramos pagamos 13% por cada bien que pagamos, pero los pobres utilizan casi todo su ingreso en el consumo y a medida que se va subiendo el ingreso se compra una proporción menor, se compra más pero una proporción menor del ingreso. Pero ese era el objetivo y además la ilusión de que al liberar las fuerzas de la iniciativa personal y el mercado se iba a generar un rápido crecimiento económico en el país. Evidentemente en el modelo neoliberal la concentración del ingreso es un elemento fundamental, según ellos, porque eso garantiza la inversión. Íbamos a ser un país altamente exportador, ¿verdad? No lo somos. Después se les ocurrió que con la dolarización íbamos a ser un centro financiero internacional, tampoco lo somos. Privatizaron las pensiones con una visión, no para mejorar las pensiones, siempre supieron que iban a ser inferiores a las que pagaba el Estado. Ahí se trataba de tener un fondo de las pensiones para poder ser utilizado en la inversión privada. Pero esto suponía también que las sociedades anónimas se iban a meter en la bolsa de valores, cosa que no pasa, pues aquí tenemos un capitalismo con sociedades familiares más que sociedades anónimas reales, salvo algunas, ¿verdad? Las excepciones que confirman la regla. Sí, CTE Antel es una sociedad anónima que cotiza en bolsa, pero otras que prefiero no mencionar no cotizan en bolsa, ¿verdad? Doctor, yo quiero hacer una pregunta. Los salvadoreños a veces escuchan un discurso de la izquierda o de personas de la izquierda que dicen que los 20 años de Arena más bien fortalecieron a la oligarquía nacional, que fortalecieron al empresariado nacional, que se trabajó en función de los empresarios más que del país. ¿Qué opina usted? Mire, uno no puede decir empresarios en términos tan generales. Favoreció a un pequeño grupo. Y muchas de las personas que ocuparon puestos en el gobierno o sus allegados son los que se convirtieron en los propietarios de los bancos que se privatizaron, en los propietarios de las AFP. Hoy ya no, porque hay mucha agua que ha corrido bajo el puente, ¿verdad? En accionistas de CTE Antel, en una primera etapa. En fin, se beneficiaron mucho de las privatizaciones. Y también la política económica estaba para favorecer la concentración de capital de unos cuantos, sobre todo los más grandes empresarios del país. Pero también esa política económica estaba generada con el objetivo de reconstituir la élite económica del país que había sido sacudida por las reformas de la reforma agraria, ¿verdad? La reforma del comercio exterior y la reforma bancaria que hizo la Junta de Gobierno unos días después de que yo salí de la Junta de Gobierno. Yo no estaba en ese momento. Pero también de los golpes que la crisis económica internacional de finales de los 70 le había hecho a la oligarquía agraria, sin lo cual no hubiera habido reforma agraria, ¿verdad? Es una oligarquía muy debilitada por el golpe en su poder interno. Entonces sí, ese era el objetivo de la política económica. Esa parte sí se cumplió. Pero uno no puede decir el empresariado en general. Un grupo. Un pequeño grupo empresarial. Pequeño grupo empresarial. Y además orientaron el país hacia la producción de maquila.
Usted tiene que recordar que en la época del presidente Calderón Sol, el discurso oficial era que el país no tenía más vocación agrícola, que había que convertir a los 600,000 trabajadores del campo en trabajadores de la maquila de vestuario. Y que eso se podía hacer en 6 meses, dijo un asesor de Calderón Sol en un discurso. Todavía no ha sucedido, ¿verdad? La maquila tiene límites, porque no es la empresa maquilera que está situada en el país la que decide sus ventas, porque es producción por contrato. No compite en el mercado de bienes finales, compite en la política de compras de la empresa matriz, ¿verdad? Doctor, este modelo neoliberal que... Es un modelo neoliberal, patrimonialista y maquilero. Eso es lo que crearon. que fue implementándose en el país, nace en Sudamérica, digamos, se implementa en Sudamérica con políticas, digamos, dictadas por los Estados Unidos, entiendo. Pero hay países... En América Latina sí, el primer país que se enredó en esa lógica fue Gran Bretaña con la primera ministra Margaret Thatcher. En América Latina, experiencias muy fuertes. Vino el tema de las privatizaciones, el tema de regulación de los mercados, golpes muy fuertes a las economías locales. Y ese modelo se implementa en el país a partir del primer gobierno de Arena. Hay modelos, digamos, económicos en este sistema neoliberal que pudieran ser positivos para los países. Mire, la concepción básica del neoliberalismo, a mi juicio, no es positiva, ¿verdad? Puede producir algunos momentos de crecimiento, pero después las experiencias han sido tremendas. Si no, mire usted que los mismos organismos, instituciones financieras internacionales que impulsaron el neoliberalismo y en algunos países hasta obligaron a los gobiernos a practicarlo, ahora están hablando de corregirlo. Para el neoliberalismo, básicamente, el mercado no puede ser parte de la solución, el Estado no puede ser parte de la solución porque el Estado es el problema. O sea, entre menos Estado, más crecimiento económico, dicen ellos. La teoría. En la práctica, eso no ha sucedido. Y en El Salvador, el fracaso ha sido mucho más grave. El único momento en que la economía creció importantemente, desde que comenzaron las reformas con el gobierno del presidente Cristiani, es entre 1991 y 1996. En esos años se creció no por la apertura, se creció por la labor de reconstrucción que la hacía el Estado, ¿verdad? Mucha con ayuda externa, otra con dinero del fisco. Se creció por la demanda deprimida por la guerra. O sea, mucha gente pospuso gastos, reparaciones de su casa, inversiones de reparación de empresas, etcétera, que no tenía nada que ver con el modelo. Cuando se asienta esa demanda casi artificial, económicamente hablando, ¿qué pasa? Entramos en una época de lento crecimiento en la que todavía estamos. Y eso no me lo estoy inventando yo. Ya en el 2003, Fusades dijo que la economía de El Salvador había entrado en un periodo de lento crecimiento. O sea que eso viene de lejos. Héctor Dada Iresi, ¿cómo resume los gobiernos de Arena implementando un sistema económico así como usted lo está describiendo? ¿Cómo usted lo resume, doctor? Mire, creo que fueron muy exitosos en definir quiénes iban a constituir la nueva oligarquía del país. Ese es un éxito que lo lograron. Desde el Estado se definió quiénes iban a ser los dueños de los bancos, quiénes iban a hacer cargo de las AFP. Después esta gente tuvo problemas con el mercado mismo que ellos idolatraban y tuvieron que vender los bancos y tuvieron que vender las AFP. Es cierto que hicieron buen negocio, pero es distinto tener efectivo
que tener bancos que dan poder, ¿verdad? Pero fuera de eso, yo creo que el modelo que crearon fue fracasado. No nos convertimos en un país cuyo crecimiento dependiera de su dinámica exportadora. A no ser que consideremos que la exportación que estaba en el modelo es la de gente, ¿verdad? Porque así somos exportadores de gente. Como decía el mártir de la UCA, Segundo Montes, ya a fines de los 80, el país se estaba convirtiendo en humano exportador. En vez de ser exportador de bienes, exportamos a la gente. Correcto. Ya ve que lo que producen nuestros compatriotas en Estados Unidos es bastante superior a lo que producen aquí. Es muy fuerte. Hay una pregunta y la vamos a dejar en el tintero. Vamos a comenzar hablando sobre lo que le llaman crisis económica nacional. Yo escuchaba a un líder de Arena un día de estos y le comentaba a Mauricio Chusí aquí en el programa que lo escuchaba a este líder de Arena que se postula para ser presidente del COENA y decía él que después de todo el desastre en el cual estos dos gobiernos del FMLN están dejando al país, la única esperanza es Arena. ¿Cómo se puede visualizar un nuevo gobierno? ¿Con qué tipo de pensamiento en el orden político, en el orden económico pudiera tener Arena en el futuro inmediato? De eso quisiera que platicáramos cuando regresemos con el doctor Héctor Dada Iresi. Ya regresamos. Continuamos con Encuentro Económico con Julio Villagrán. No se olvide que estamos también en 92.1 Radio La Clave, transmitiendo en simultáneo con Encuentro Económico. Síganos a través de las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e y en nuestro canal de YouTube, que ya está disponible todos los programas que estamos haciendo acá en Encuentro Económico. Hoy platicando con el doctor Héctor Dada Iresi, ex ministro de Economía, para hacerlo más fácil, pero tiene una trayectoria importante en el país, un economista reconocido y que ustedes, por supuesto, disfrutan de su palabra. Doctor, después de todos los años de gobierno, que usted lo ha resumido muy bien, de Arena, llega el FMLN, ya platicamos también un poco de la esperanza que crea, digamos, en algunas personas. Algunos creían de que el país iba inclusive a cambiar de manera bastante drástica algunas cosas. Esto de las privatizaciones, de la liberalización de los mercados, dijeron habrán correcciones, cosa que tal vez ha sido muy lento, pero la situación económica del país, usted lo está diciendo, no crece, digamos, tan fuerte. En el primer periodo de Arena, decía usted, hubo un crecimiento que era como superficial o, digamos, coyuntural, pero no se debía, digamos, a la implementación de un sistema neoliberal, como algunos trataron de hacerlo entender. Todavía lo dicen. Y todavía lo dicen. Pero el país luego empieza a vivir su realidad a través de los años y el crecimiento es bajo. ¿Qué le pasa al país, doctor? Mire, es que tenemos un modelo que se agotó hace días y lo venimos cargando. Yo le escribía a un amigo hace poco y le decía, es que mientras no dejemos de cargar este zombie de modelo económico que andamos llevando, ¿verdad?, que ya se agotó, pero lo seguimos cargando, es bastante difícil que resolvamos el problema. ¿Se le puede poner un nombre a este modelo económico que tenemos hoy día, doctor? Miren, no. Es un modelo al que se le han hecho algunas pequeñas reformas, sobre todo, y eso no se puede ignorar ni decir que no tiene ningún sentido, que es una preocupación por los sectores más desfavorecidos, que uno tiene que reconocer que ya la derecha, con el presidente Saca, un presidente de derecha, de Arena, se dio cuenta que si no la situación le iba a estallar y comenzó una política de subsidios que se sistematizó y se profundizó en el gobierno de Mauricio Funes, a la que hay que hacerle correcciones, por supuesto. Pero la idea
era generar un modelo siempre capitalista, pero con un mayor papel del Estado. Ahora, darle un mayor papel al Estado significa darle recursos al Estado para que pueda transformarse. Y ahí hay un problema, porque cuando se tienen cargos públicos no se hace todo lo que uno desea, sino lo que se puede. En un sistema democrático no solo hay que tener el órgano ejecutivo, hay que tener respaldo legislativo. Ahí hay un paréntesis. Algunos amigos me decían, en ese mismo orden que usted va, decía, es que el gobierno del FMLN, por ejemplo, dicen, no podían desdolarizar porque las consecuencias iban a ser mucho más graves que de las que se tienen. El tema de la dolarización realmente fue una cosa bastante fuerte a nivel económico, pero pasa, el país, digamos, se acomoda, lo voy a decir de manera así muy coloquial, se acomoda al uso del dólar, aún sabiendo los problemas que en sus primeros momentos o le ha traído al país eso. Sí, mire, usted tiene que recordar que Arena tenía el control absoluto del órgano ejecutivo, del órgano legislativo y del órgano judicial. O sea, en la asamblea, con los votos automáticos del PCN, tenía mayoría legislativa, a veces también con los votos del PDC. La Corte nunca se pronunciaba en contra del gobierno, ¿verdad? Ni la Sala de lo Constitucional. Entonces, Arena tuvo todos los dados a su favor para imponer la dolarización. Y además el poder económico. O sea, no solo tenía los 3 órganos del Estado, sino el poder económico. Arena es la expresión del poder, de un sector del poder económico. El FMLN nunca tuvo entre sus objetivos en el gobierno de Funes desdolarizar. Se entendía la dificultad, porque el dólar le da una seguridad cambiaria, una seguridad cambiaria inmediata. La desdolarización lo coloca en la inseguridad cambiaria. Nunca se pensó en eso, doctor. Más bien hay que decir, nunca se decidió que fuera una política del gobierno. Algunos lo plantearon, porque ya se comprendía cómo, y lo dice el Fondo Monetario Internacional en el último informe, que una economía sin política monetaria tiene dificultades de generar crecimiento. Sí. Eso es clarísimo. Cuando dicen El Salvador crece menos que toda Centroamérica, nadie pone, y también es el que tiene la economía dolarizada. Panamá la tiene dolarizada de otro modo que nosotros, pero Panamá tiene el canal, ¿verdad? O sea, como decía el general Torrijos, que era el gran jefe de Panamá, sí, aunque no era el presidente, era el gran jefe de Panamá, decía, Panamá es un país pegado al canal, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese ingreso. Entonces, el problema es que tampoco nunca, ni los gobiernos de Arena, nunca durante los gobiernos de Arena, para ser correcto, se tomaron medidas para vivir establemente en una economía dolarizada. Bueno, usted todavía mira informes de ciertos tanques de pensamiento donde no hacen ninguna mención de que esta es una economía dolarizada, que restringen las medidas que usted puede tomar, que obligan a ciertos comportamientos que no se tomaron nunca. Por ejemplo, usted no puede estar dolarizado con un déficit en balanza comercial alto y no endeudándose. ¿Qué es lo que le están exigiendo al gobierno ahorita, ¿verdad? Porque usted no puede corregir la balanza
comercial tan deficitaria que tenemos, que ya no es compensada por las remesas, por decreto, ¿verdad? Y la liquidez de la economía depende de que tengamos recursos en la balanza de pagos. Doctor, contéstele una pregunta al pueblo. A nivel de dólar, la gente dijo, se infló todo. Pasó la crisis, digamos, de la implementación del dólar y dijo la gente, todo encareció, el parqueo me costaba $1, hoy el parqueo de un carro me cuesta $1. La gente siguió diciendo, hoy todo es más caro por el efecto del dólar. ¿Las consecuencias de la dolarización las vivimos aún? Mire, ya en el momento que se dolarizó, nuestra economía tenía una paridad cambiaria inferior a la que debía tener. Ya estaba sobrevaluado el colón. Recuerde que estábamos con cambio fijo, preparando la dolarización desde bastantes años antes. Sí. Casi desde la llegada del presidente Cristiani. O sea, con respecto al mercado internacional ya teníamos una sobrevaluación. Entonces, al dolarizar, usted asumió esa sobrevaluación. Pero además es cierto que en el famoso redondeo que se hizo, no se redondeó, sino que no siempre se redondeó, perdón. Alguna gente sí redondeó correctamente, pero alguna gente disparó. El mayor problema de estar dolarizado no es solamente el que hemos dicho, de que por el tipo de cambio al que se dolarizó, que ya nos sobrevaluó, tenemos precios más caros internacionalmente, no internamente. Tenemos importaciones más baratas que si las hubiera sido otro el tipo de cambio. Al principio, ahorita eso no funcionaría porque ya tenemos el dólar. Pero el problema es que el gobierno no tiene política monetaria. Carece de política monetaria. Entonces, el no tener política monetaria restringe al Estado. El cambio del modelo requiere un Estado más actuante, pero no tiene política monetaria y tiene muy pocos recursos de política comercial porque tenemos una de las economías más abiertas del mundo. Entonces solo nos queda como instrumento de política económica de parte del Estado la política fiscal, pero una fiscalidad enferma. Yo aquí tengo un documento de FUSADE, que a la gente de FUSADE no le gusta que lea o que cite, donde ya dice en ese momento que con las políticas existentes, ¿no?, la fiscalidad del país iba a entrar en crisis en un plazo bastante corto y en buena medida, dice, debido a la forma en que se privatizaron las pensiones. Lo dice con otras palabras, pero esto es lo que dice. Entonces, el problema de la dolarización es ese, que deja al Estado sin instrumentos para hacer política económica fuerte. Doctor, hay algunos que reclaman inclusive, y con esto vamos a ir cerrando este tema, algunos reclaman inclusive el bimonetarismo. ¿A usted le parece viable esto? Mire, yo eso lo he discutido desde el momento, y me acusaron de mentiroso algunos funcionarios del gobierno del presidente Flores cuando yo lo dije. Mire, la ley mal llamada de integración monetaria dice que los colones que usted tenga son legales. Por eso alguna gente ha caído en la trampa del bimonetarismo, pero a la vez prohíben su circulación, obligan a los bancos a recogerlos, claro, y a entregarlos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que exactamente. Los bancos recolectaron toda la moneda nacional. Porque la ley se los exigía y el Banco Central, usted sabe
que sabe economía, que la moneda que se recoge y se guarda en el Banco Central deja de ser moneda, ¿verdad? Porque la moneda es una deuda del Banco Central con usted, que es usuario. Entonces, cuando la moneda regresa al Banco Central y la ley le prohíbe al Banco Central emitir moneda no es imprimirla. Imprimir moneda es ponerla en circulación. Entonces, todo colón que entraba al Banco Central, ahí quedaba. Ahí ha quedado. Entonces, y además, como nunca se ha resuelto ese problema legal, usted tiene un problema tremendo administrativo del Banco Central que tiene que tener guardado embodegado tanta moneda nacional. Tanta moneda nacional que hay que estarla cuidando, porque si alguien se roba algo de esa moneda, la puede poner en circulación para que regrese, ¿verdad? Pero puede hacer buenos dólares con ella. Bueno, platicando con el doctor Héctor Dada Iresi en el Encuentro Económico, hemos hablado de la dolarización. Yo sé que hay algunas preguntas que ustedes se hacen en casa con este tema. Algunos dicen, bueno, ni modo, ya hay que continuar con esta moneda. Unos dicen, deberíamos regresar al colón. Vamos a seguir platicando con el doctor Héctor Dada sobre temas importantes. Quiero preguntarle sobre el salario mínimo. Quiero preguntarle sobre las pensiones también al doctor Héctor Dada Iresi. Eso cuando regresemos. Gracias a todos aquellos que están sintonizando el 92.1 de Radio La Clave, que se ha unido a esta transmisión de Encuentro Económico. Ya regresamos. Buenas noches, para mí es un placer estar nuevamente con ustedes y les voy a presentar las noticias de economía más relevantes de la semana, por supuesto gracias a dinero.com.sb. Empezamos. La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, en su rendición de cuentas junio 2014 a mayo 2016, informó que las MIPE incrementaron sus ventas locales a 20.3 millones y sus ventas de exportación a más de $581,000. Según informó Iliana Rogel, directora de CONAMIPE, en este periodo se han fortalecido 15.196 unidades económicas, se han puesto en marcha 930 nuevas iniciativas empresariales a través de los programas Mujer y Negocios, Comunidades Solidarias, Urbanas y Juventud Emprende. La directora de CONAMIPE dijo además que se han generado 4.696 empleos por la intervención de los CDMIPE y de ellos el 52% corresponde a hombres y el 48% a mujeres. Se lograron $787,500 en fondos no reembolsables por parte del gobierno y ONG a proyectos productivos de MIPE que atiende CONAMIPE, principalmente bajo la estrategia Un Pueblo, Un Producto. En otra información, déjeme comentarle que El Salvador es uno de los países con mayores remesas a nivel latinoamericano. Son alrededor del 20% de los hogares del país los que reciben remesas, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2014. Latinoamérica recibió 65,000 millones en concepto de remesas en 2015. En el caso de El Salvador, el ingreso por remesas fue de 4.270 millones, equivalente a 16.5% del Producto Interno Bruto. Hasta julio de 2016, las remesas han crecido 6.2%, totalizando 2.594.5 millones, siendo el mayor crecimiento en el periodo reportado en los últimos 7 años. El Fondo Social para la Vivienda presentó su informe de rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos por la institución de junio 2015 a mayo 2016, periodo en el cual se ha logrado beneficiar con casa propia a cerca de 33.900 salvadoreños con el otorgamiento de 8.071 créditos, contribuyendo a reducir el déficit habitacional del país. Se han orientado el 81.1% de los créditos a trabajadores con ingresos de 1 a 4 salarios mínimos. De igual manera, se han generado oportunidades para que el 42.8% del financiamiento sea dirigido a mujeres jefas de hogar que ahora ya cuentan con una vivienda de su propiedad.
En el cumplimiento al Plan Quinquenal de Desarrollo como Fondo Social, se ha contribuido a la productividad del país al otorgar 1.710 créditos en la línea de vivienda nueva, invirtiendo 53.56 millones, fomentando la generación de empleo directo e indirecto y apoyando al sector comercio e industria. El programa Casa Joven, destinado a jóvenes entre 18 a 25 años de edad, ha incrementado la demanda de financiamiento habitacional. Solo en el segundo año de gobierno se han otorgado 1.705 créditos por 33.20 millones a salvadoreños jóvenes. El Fondo Social para la Vivienda proyecta financiar de junio 2016 a mayo 2017 un total de 7.175 créditos por 134.69 millones de dólares, que serán destinados prioritariamente a familias de menores ingresos, así como a familias de ingresos medios, con el financiamiento de hasta $125,000. Bueno, y es así como finalizamos un bloque más gracias a dinero.com.sb. Recuerde visitar nuestras redes sociales, al igual que nuestro portal web, dinero.com.sb, para que usted se entere de noticias económicas relevantes de El Salvador. Para mí es un placer informarles y que con Encuentro Económico, buenas noches. Gracias, Alejandra Rochac, por tu informe. Por cortesía de dinero.com.sb, siempre están invitados a entrar en esta página de un diario digital excelente, un diario que tiene todas las notas económicas más importantes a nivel nacional. Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la radio La Clave 92.1. Hoy platicando con el doctor Héctor Dada Iresi en el segundo programa. Les debíamos la parte económica y les estamos cumpliendo. La primera vez que Encuentro Económico tiene un invitado en 2 programas, pero vale la pena y creo que ustedes también lo están disfrutando en casa. Doctor, hablando un poco de la situación económica del país, hemos hablado del tema de la dolarización. Difícil desdolarizar, muy difícil. Hay pocas experiencias en esto. Mire, hay desdolarizaciones en crisis. Yo, fuera de cámara, le mencionaba la de Liberia, que se hizo en un momento de una guerra civil que había prácticamente paralizado la economía nacional y no tenían liquidez, entonces emitieron una moneda nacional a toda carrera. Otro ejemplo, a pesar de que allí oficialmente seguía existiendo el peso en Argentina, la caja de convertibilidad argentina estaba basada en una ley según la cual el Banco Central no podía emitir un peso argentino sino contra el ingreso a la economía nacional de $1, que esa es una forma espuria de dolarizarse, ¿verdad? Una forma encubierta de dolarizarse, para decirlo en términos más llanos. Y hasta que entraron en una crisis muy profunda, que por cierto comenzó con la necesidad de endeudamiento externo, no por razones fiscales, sino para darle seguridad a la economía, para darle liquidez a la economía, perdón. Y llegó al extremo la crisis en que había entrado Argentina, que comenzaron a emitir monedas los estados. La provincia de Buenos Aires creo que fue la que emitió una moneda que se llamaba Patacón, con la que le pagaba a sus empleados y era aceptada en los supermercados, pero no la podía usar en otro departamento o En estado. otra provincia. En otra provincia. Sí, en una gran crisis. Hay que decir que nosotros con Ecuador tenemos la economía totalmente dolarizada, porque para nosotros la unidad de cuenta es el dólar. Y eso dificulta mucho la desdolarización, todavía más que en Argentina. Porque a usted el banco le tiene que responder por sus recursos en dólares, ¿verdad? Usted aceptó que se los convirtieron a dólares, no sintió que le afectaban. Pero si se los quieren transferir a colones inestables, usted va a protestar, ¿verdad? Doctor, América Latina tuvo el momento de los 90, de los finales de los 90, empiezan a convertirse en gobiernos de izquierda.
varias experiencias. Ecuador, Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador dijimos, pero viene un proceso en el cual las cosas comienzan a cambiar. Algunos políticos dicen que es la reversión a estos gobiernos de izquierda y que el mundo y que América Latina se encamina de nuevo a tener gobiernos de derecha. Y ponen el ejemplo, por ejemplo, de Macri. El ejemplo de Macri. Pero, y en el resumen dicen que el pueblo está dando la espalda a la corrupción, a la parte subsidiaria de estos gobiernos que vinieron a gastar lo que no era de ellos, y que la corrupción, el gasto público, que son los señalamientos que algunos políticos hacen de los sistemas implementados en América Latina. Y en El Salvador no es la excepción. Se está diciendo que el gasto público elevado, que los gobiernos han ocupado el Estado para contratar a gente partidaria, ¿verdad?, afines al partido político, que el tema de los subsidios es un tema de populismo. Y esas son las cosas que se escuchan de gobiernos de corte y de izquierda. Mire, yo tengo dificultades al hablar de los gobiernos que usted ha mencionado poniendo un solo rasero, porque son bastante diferentes. Creo que el gobierno más transformador de todos esos, que además hay que decir era el que menos esperanza de profundas transformaciones generaba, ha sido el de Bolivia. En la lista usted no incluyó a Uruguay, que es el gobierno más ejemplar de los gobiernos de izquierda. Más bien dejé a Bolivia fuera, Uruguay sí, pero Bolivia no, sí lo debía. Sí. Uruguay, no, entonces se me pasó. Uruguay es el gobierno más ejemplar en cuanto a un comportamiento ético del gobierno que no solo, ¿cómo se llama?, Pepe Mujica, el presidente anterior, sino Tabaré Vázquez, que ya fue presidente una vez y ahora nadie lo ha acusado nunca de ninguna cuestión de... Tengo dificultades en calificar de izquierda al gobierno de los Kirchner. Yo no encuentro cuáles son las medidas de izquierda que tomaron los Kirchner. Ahí no hubo nacionalizaciones, no hubo... Que están diciendo que es una característica de los gobiernos de izquierda. No sé, honestamente, el peronismo también es tan diverso que uno no sabe a dónde encauzarlo. El gobierno de Venezuela, lo que pasa es que hizo lo que ha hecho, desgraciadamente hizo básicamente en materia económica lo que han hecho los gobiernos venezolanos desde hace años, que es vivir simplemente del petróleo. O sea, un verdadero gobierno de izquierda, y sobre todo cuando yo he discutido esto con amigos venezolanos que me dicen que es un gobierno marxista-leninista, yo le digo, te voy a decir una gran diferencia con cualquier concepción marxista. Jamás se preocuparon de la producción. No digo que no tengan un discurso a veces marxista, que son dos cosas distintas, pero como práctica, la producción material es básica para un marxista-leninista. Yo no soy marxista, pero conozco el marxismo, o sea que estoy diciendo algo con mucha propiedad. El gobierno venezolano, en esa lógica de distribuir los recursos petroleros, a partir de subsidios, desperdició la oportunidad de hacerlo. Muy distinto a Brasil, donde con una economía altamente protegida, que eso se olvida, ¿verdad? Brasil tiene una economía altamente protegida, tiene uno de los aranceles más altos de América Latina. Lula, al generar los subsidios... Cuando dice protegida, ¿es que la carga impositiva es alta? Los aranceles de importación son altos.
también la carga impositiva es alta. Si mal no recuerdo, anda arriba del 30%, muy similar a la carga de algunos países europeos. Pero además, al subsidiar con el programa Hambre Cero y una serie de programas que han sido copiados por gobiernos de derecha, como el gobierno del PAN en México, ¿no? Copiados, imitados, hay que decirlo más correctamente, lo que generó es una gran demanda al sector empresarial interno. Hoy en la mañana conversábamos con un ex senador chileno y él nos decía, él es embajador en Brasil en este momento, y él nos decía, en Brasil los pobres ganaron porque salieron de la pobreza y los ricos ganaron porque tenían demanda. Ese fue el gobierno de Lula y lo que intentó continuar Dilma cuando se le derrumbaron los precios de los productos principales de exportación y ha caído en esta crisis. Y es cierto que hubo corrupción, pero cuidado, fíjese que a Dilma la está acusando y la van a destituir el Senado, dominado por la derecha, de haber tergiversado algunas cifras en el presupuesto nacional. Nadie la está acusando de corrupción. Claro. Y la está acusando el vicepresidente que ella tenía, que hoy es presidente interino, que está acusado de haber recibido mordidas, como Sobornos. decimos nosotros, sobornos o coimas, como se puede decir en Sí. castellano, por los problemas de Petrobras. O sea, para que aprobaran legislaciones favorables a que estas empresas ganaran licitaciones en la empresa de petróleos del Estado venezolano. Bueno, interesante, doctor. Ese panorama latinoamericano, sin duda, era pregunta obligada para usted. Yo quiero decirle que la derecha no debe decir que ella ha estado exenta de corrupciones, ¿verdad? Los que están presos en Guatemala no son gente ni siquiera progresista, son gente de la más rancia derecha y un gobierno apoyado por la Cámara de Industriales. Y cuidado, aquí a quienes ha capturado o a quienes está investigando la Fiscalía, no solo funcionarios públicos. En el caso del ex fiscal, es un ex fiscal corrompido, según el fiscal actual, no soy yo el que lo dice, por un gran empresario. O sea, de derecha. Entonces, cuidado cuando comienzan a hablar de que, yo voy a repetir las palabras del fiscal Douglas Meléndez, la corrupción no tiene ideología, es un problema de seres humanos. Perfecto, doctor. Cuando regresemos vamos a aterrizar un poco en algunos temas coyunturales económicos del país. Ya regresamos. Gracias por quedarse con Encuentro Económico. Gracias a todos aquellos que a través de la 92.1 Radio La Clave también están sintonizando este programa con el doctor Héctor Dada Iresi, platicando. Siempre no nos alcanza el tiempo con el doctor. Pero, doctor, algunos fatalistas dicen que el país está próximo a tener un problema de impago, que el país vive una crisis como nunca la ha vivido, que el país dice que ha vivido los últimos 2 gobiernos lo más desastroso de toda su historia. ¿Tanto así es el panorama económico de este país? Mire, el mismo señor ministro de Hacienda ha dicho que si no le aprueban los 1.200 millones, entraron en un problema de liquidez bastante fuerte. Pero yo le insisto que venimos arrastrando esto. Lo que pasa es que el bloqueo que se hace a la aprobación de algunos endeudamientos por una oposición que no tiene propuesta más que bloquear lo que el gobierno quiere hacer, están acelerando el impago, como usted lo llamó. O sea, los problemas de liquidez pueden ser serios.
Fíjese que como país no nos bajaron la calificación de riesgo por acciones del gobierno, sino porque la polarización no permitía al gobierno tomar medidas adecuadas. Yo creo que no se leen bien los informes que nos mandan del exterior. Desgraciadamente tampoco a veces la gente del gobierno lo sabe aprovechar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, sí, el gobierno puede caer en un problema de liquidez bastante serio y muy próximo. Pero eso no quiere decir que es el momento más desastroso del país, ¿verdad? Creo que tiene solución. Lo que pasa es que tenemos que entrarle a soluciones de verdad, no más parches. Creo que hay obligación de que la oposición, obligación moral, ética, si quieren hacer política y no politiquería, porque este país no hace política, hace politiquería primordialmente. Si la oposición quiere hacer política y no politiquería, debe aprobar los 1.200 millones, porque nadie gana con que el país entre en impago o en un problema de liquidez que puede tener consecuencias serias. Todavía el país nos está cayendo a pedazos, pero tenemos que ser serios en encontrar soluciones. ¿Usted no ha platicado con el profesor Salvador Sánchez Serén, presidente de la República, recientemente sobre temas económicos, doctor? Desde que tomó posesión Salvador Sánchez Serén, nos hemos visto, nos hemos cruzado 2 o 3 veces, no hemos conversado, ni he conversado con el secretario técnico de la presidencia sobre estos temas. Con algún otro funcionario del gobierno, sí. ¿Usted tiene una posición sobre lo que el país debería hacer, doctor? Digo, no como la varita mágica, sino como algo que usted prevé económicamente que puede hacerse. Mire, algunas cosas se han hecho. Yo creo que, creo que algo decía de eso en el programa anterior, creo que en materia económica en el gobierno de Funes se hizo más de lo que se dice, se hizo menos de lo que era necesario. Muchas cosas porque no se pudieron hacer por la falta del poder político suficiente para imponerlas. Y otras no se hicieron porque no hubo acuerdo de qué era lo que convenía hacer en el mismo gobierno. Pero creo, yo le voy a poner un ejemplo que no es de mi ministerio. Haber entregado los paquetes agrícolas con un sistema computarizado que garantizaba que se le entrega el paquete agrícola a quien lo va a usar, nos aumentó la producción agrícola. Lo que se hizo en CONAMIPE y se sigue haciendo, cambiando la orientación de CONAMIPE, creo que fue importante. Pero ahora la obligación es usar el paliativo de los 1.200 millones, que da un respiro, para discutir los cambios adecuados en el modelo y por lo tanto en la política fiscal. Toda política fiscal debe responder a un modelo. Eso implica cambiar los estímulos fiscales a la producción, revisar, perdón, es el término más correcto, preocuparse realmente por impulsar producciones agrícolas y agroindustrialización agrícola. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Ahora, el gobierno fue electo para cumplir su programa, El Salvador Adelante. O sea, si al gobierno no hay que darle muchas lecciones, si tiene muchas responsabilidades que él mismo decidió que iba a asumir. Yo lo quisiera ver al gobierno con mucha más iniciativa. Lo siento en este momento al gobierno muy a la defensiva. El gobierno debe ponerse a la ofensiva con propuestas audaces frente al problema. Y perdón, yo considero que una cosa que no tiene ninguna importancia más que dar un instrumento a partir del cual el gobierno puede quedar muy mal es
eso que llaman la ley de responsabilidad fiscal. Usted no puede determinar por decreto cuál es el endeudamiento del país. Escuchaba a un dirigente de Arena, a una persona dirigente de Arena, decir que en 5 años hay que rebajar la deuda de 63% a 40%, pero no hay que hacer ninguna variación a las pensiones. Perdóneme, eso es absolutamente imposible, es estar diciendo tonterías. Irresponsable. Absolutamente irresponsable, de gente que sabe que está diciendo irresponsabilidades. Lo que hay que discutir es un acuerdo fiscal serio para que favorezca a un modelo económico que supere el modelo agotado que tenemos. Lo que no quiere decir destruir lo que existe, sino comenzar a impulsar otras actividades que no están siendo impulsadas en este momento. Doctor, gracias nuevamente por estar en Encuentro Económico. Gracias a usted, Julio, por la oportunidad. Solo permítame mostrar mi complacencia. Yo pertenezco al grupo de salvadoreños Amigos de la Paz en Colombia, Sí. y nos sentimos muy complacidos porque están al punto de conseguir la paz en Colombia, un país que tiene más de 50 años de sangre, y ojalá la pueda concretar. Gracias, doctor. Y a ustedes en casa, gracias por haberse quedado con Encuentro Económico. Recuerden que siempre pueden sintonizar también en radio La Clave 92.1. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e, y en YouTube puede encontrar todos los programas que aquí estamos emitiendo. Tengan todos buenas noches.